Bueno, ahí arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estamos arrancando un nuevo stream en el canal de Ahora Play. Hoy estamos en Duplex con Plan M, Maxi Montenegro. Bueno, cierre de semana con mucha info. Ahora vamos a contar un poquito todo el revuelo que se ha generado en la economía real esta semana, la pelea del presidente con los empresarios, el presidente preparando para el domingo en la noche el discurso en la Asamblea Legislativa. Pero más allá de eso, pongo el título y ya vamos directo a los bifes. Bueno, hay una secuencia donde el dólar sube 3 días consecutivos, aflojan la tasa de interés. Uno dice, bueno, nueva estrategia. Continúan las compras muy fuertes del Banco Central. Nueva estrategia, ponerle un piso al dólar, aflojar la restricción financiera para no terminar de ahogar a la economía real. Bueno, vamos a ver si lo podemos contestar. Y la otra es, me manda Amílcar Collante, me dice, che, pará, con el ombliguismo, porque mirá lo que está pasando con las monedas de la región. No es que está subiendo el dólar un poquito en la Argentina, sino también está subiendo en los países de la región. Nos estamos acoplando a lo que pasa en el mundo. Y la otra cuestión, ¿no? ¿Cuándo baja el riesgo país? Porque los datos que estamos viendo del mercado financiero internacional hoy son muy feos y lo que estamos viendo en la Argentina es una continuidad de lo que hemos visto en las semanas pasadas, donde en la Argentina no pasa nada, ni en baja de riesgo país, ni en mejora del mercado accionario, cuando sí pasaba en el resto de los países de la región, ¿no? Hoy no. Pero entonces, ¿cuándo baja el riesgo país? Y ahora van a ver, clave, si uno tiene en cuenta los vencimientos de deuda que hay, no este año, sino 2027, el año electoral. Lo sumo a Martín Género, de Clave Bursátil. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo les va a todos? Gracias por estar ahí. Bueno, Martín, muchas cosas que obviamente son todas tuyas. ¿Qué está pasando? Hay convulsión en el mercado internacional y se juntan muchos temas, ¿no? Y en medio de todo eso, después quiero que me cuentes qué está pasando también con los bonos de la deuda argentina, nada, que se quedaron ahí y eh, estuvieron en la semana con un retroceso, una leve suba del riesgo país, pero bueno, en un contexto en el cual la expectativa de que siga bajando no está ocurriendo. Y sobre todo también qué pasa con YPF, que presentó balance, que salieron todos a decir, pero mirá qué balance espectacular, mirá cómo ya está todo armado para el Yale YPF espectacular en lo operativo, cómo hizo la transformación de la empresa, pero hoy se está comiendo una paliza, ¿no? Con una caída fuerte de la acción, ¿no? Por lo menos en el arranque del mercado. Pero bueno, ¿por dónde querés empezar? Digamos, empecemos de mayor a menor, ¿no? Es decir, empecemos del mundo a la Argentina. Sí, el mundo viene muy volátil, está habiendo muchas fuentes de incertidumbre diferentes, todos los días hay un quilombo. Empezamos con lo de la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada, creo que fue el viernes pasado justamente, y a partir de eso Trump empezó de nuevo con lo errático en las políticas comerciales, ¿no? Que en definitiva es lo que más perjudica a las expectativas de los mercados, la incertidumbre. Y Hmm. Trump es una fuente constante, lo dijo Javier Timerman, creo que fue el otro día, un cisne negro por día te hace Trump, ¿viste? Bueno, Hmm. empezó con el 10%, después el sábado lo subió a 15%, entonces ya los mercados arrancaron feos en la semana con esa noticia. Pero después, a lo largo de la semana, los primeros lunes y martes tuvimos los líos por lo de Anthropic. O sea, recordemos, Anthropic es una empresa de inteligencia artificial que no cotiza en la bolsa todavía, igual que OpenAI, que tiene inteligencia artificial dedicada a procesos, no tanto un chat GPT que es como un uso más cotidiano para un usuario más general, ¿no? Sino que tiene inteligencia artificial especialista en programación, especialista en finanzas, especialista en cosas de determinadas industrias, sectores, y bueno, cada vez que anuncia que va a incursionar en una nueva materia,
se vienen abajo todas las acciones de ese mercado, ¿viste? Lo vimos con IBM con la caída más grande desde la crisis.com. Bueno, todas las empresas de software vienen teniendo ese problema. Y bueno, lunes y martes tuvimos los ruidos por el tema de Anthropic. Así a lo largo de la semana fueron saliendo distintos balances de empresa, Maxi. Lo que vos comentás sobre YPF viene pasando con todos. Sí, Porque claro. tuvimos Mercado Libre, por ejemplo, Sí. presentó un balance donde mostró que de un año al otro aumentó sus ventas o su facturación 45%, creciendo fuertemente en todos los segmentos. Y bueno, tuvo un margen más chico porque invirtió más y se cayó 13% en el mercado. Después Nubank, otra emblemática, también presentó buenos resultados, se cayó 10% en el mercado. Nvidia presentó resultados por arriba de toda la expectativa, cayó 5% en el mercado. O sea, los balances, digamos, pasan a un segundo plano, me parece, cuando reina la incertidumbre, ¿no? Y hoy estamos viendo eso con YPF también. La bolsa argentina está cayendo un 3,3%. Vamos por parte, porque después quiero que analicemos un poquito el tema de YPF, creo que es relevante, ¿no? En términos de... decías a nivel internacional, hoy es un día con mucho ruido, está cayendo todo afuera. Está cayendo todo afuera, especialmente Estados Unidos, porque hoy, otro problema hoy, ¿no? A Ahora ver, hemos hablado de Anthropic, balances. Salió el índice PPI, Productor Price Index, índice de precio al productor, igual que el de acá, ¿no? Los precios al productor. ¿Y cómo dieron? Picantes, picantes. 0,5 de aumento en el mes de enero, el mercado esperaba 0,3. Pero la núcleo, 0,8 en el mes de enero. Pseudo argentinos esos números, ¿eh? Llegando, o sea, casi en un 0,8 de sí, precio al productor en un mes. sí. Está bien, es menos que nosotros, pero no está tan lejos tampoco. Bueno, obviamente que esto no pegó bien, el mercado esperaba un 0,3 también. Para la Claro, pero núcleo dio con tal canal de 0,8. transmisión, ahí lo que se espera es, che, con estos datos y la Reserva Federal iba a No va a bajar la revisar, va a tasa. ser muy, muy conservadora en su cronograma de baja de tasas este año. Y recordemos que hay una relación inversa, ¿no? Baja la tasa, sube los activos financieros, ¿no? Sí, la Fed Ponele, tiene un ponele. objetivo de inflación del 2%, Sí. que todavía no se ha alcanzado desde la pandemia, que la inflación se fue del objetivo, todavía nunca volvió al 2%, y la Fed monitorea eso de cerca, y bueno, esto, si bien el PPI no es la inflación, va a presionar contra el margen de la inflación minorista, acá lo conocemos bien, y bueno, eh, probablemente la Fed mire esto y sea un motivo en contra de las bajas de tasas. Mm. Así que hoy lo tenemos cayendo fuertemente. Pero algo que viene pasando silenciosamente detrás de toda esta volatilidad es que estos episodios de risk off, donde el mercado se saca de encima activos de riesgo, viene produciendo un flight to quality al estilo clásico hacia los bonos del tesoro, que justamente hoy, después de bastante tiempo, quiebran a la baja, o sea, después del 2024, de octubre del 2024, quiebran a la baja el 4% la tasa a 10 años de Estados Unidos, Mm. ¿no? Que es como un efecto secundario de la convulsión del mercado, pero que es algo que venía causando preocupación hace años y que es un objetivo de Trump que él viene señalando desde el principio de su mandato, de tasas más bajas. Y esa tasa, la de los bonos del tesoro, no es la que decide la Fed. La Fed no puede determinarlo, se determina por el mercado. La Fed puede ponerse a comprar bonos o tratarse de algún programa para intervenir el mercado de los bonos, tratar de bajarlo, no lo está haciendo, pero bueno, digamos, espontáneamente, por esto flight to quality, hoy está cayendo 1%, la tasa a 10 años está en 3,97 y desde octubre del 24 que no estaba en estos valores, así que es lo bueno de la tensión de Wall Street, lo podemos ver por este lado. Si después se estabiliza Wall Street y nos deja una tasa a 10 años más baja, fue una desgracia con suerte, digamos, por Sí. decirlo de alguna manera coloquial. A ver, vamos por parte, ¿no? Tiro, ¿por qué nos centramos en esto? Un poquito viendo lo internacional ahora y ahora vamos a Argentina, están discutiendo el tema
estoy un poquito desordenado. Están discutiendo el tema en el Senado, la aprobación de la reforma laboral. El gobierno ayer logró con el tema de la ley de glaciares, para mí, más allá de la ley en sí, que bueno, obviamente es prominería a full y fue acompañado por las provincias mineras. Mira, la semana que viene voy a ver si podemos hablar con Roberto Arias, que fue subsecretario de Guzmán, del equipo económico de Guzmán, que está haciendo comentarios respecto a que es clave destrabar la minería en la Argentina y que está de acuerdo con todo esto. Bueno, yo creo que el gran éxito del gobierno acá, Milei pone 3-0, ¿no? Anoche. Porque la verdad es que viene alineando, y sobre todo en el Senado, ayer tuvo 40 votos en el Senado, se necesita 37 para el quórum, pero ganó 40-30. Y viene alineando senadores del peronismo. Algunos aliados, ponele, Jaldo, Jalil, el de Catamarca, Gustavo Sáenz. Pero bueno, ayer votaron Corpachi, que era kirchnerista, o no sé si lo sigue siendo, cerca de Cristina, de Catamarca, o Uñac, que es alguien que está muy crítico del gobierno y que es la oposición en San Juan. Es el peronismo en San Juan, que es la oposición, y votó. Entonces, creo que el gobierno está enviando señales de que tiene una construcción política mucho más robusta de lo que se pensaba, y sobre todo en el mensaje, en los temas claves. Vaca Muerta ya está, yo siempre dije política de Estado, ¿no? Cristina hizo YPF Chevron, que algunos decían, che, pero no se te pasará la mano, un traje a medida para desarrollar inicialmente Vaca Muerta, traje a medida porque la economía era cepo por todos lados, entonces para que invirtieran algo tenía que hacerle un traje a medida. Bueno, eso solo en Argentina, digamos, ¿no? Porque como no las condiciones, traje a medida. Después Macri hizo la ley de hidrocarburos, bueno, después sigue y ahora están incluyendo en el RIGI todo lo que viene, ¿no? Pero eso, evidentemente, es una política de Estado, todo con la manito para arriba, porque se dan cuenta que eso hay que potenciarlo, que si no, Argentina no tiene. Y de hecho, ya son 4 gobiernos de distinto signo político con una grita total, pero avanza. Y en la minería se está viendo eso también, ¿no? Y te diría que el tercer consenso que de alguna manera empieza a gestarse, sobre todo con los gobernadores de las provincias centro, pero creo que se va a ampliar, es el tema agro. ¿Qué hacer a futuro para destrabar el agro, las retenciones, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es un activo importante para el gobierno, es un activo importante, por eso Milei se hace, si se quiere, el estrafalario, ¿no? El pibe que rompe todos los esquemas, que agarra y le dice chatarrina roca, le dice gomita lumínica a Madanes, pero cuando envía una señal se da cuenta de que no te alcanza con Caputo diciendo o Stusenegger son todas las señales para los mercados, sino que para la inversión en serio necesita ordenar el esquema político. Y por eso invitó a 10 gobernadores, de los cuales 4 son peronistas, de los que van allá a Nueva York la semana que viene, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una señal, más allá de la ley en sí, hay un alineamiento 3-0 porque votaron en su momento la reforma laboral, penal juvenil y ahora minería, y la verdad pasó con un gobierno, insisto, en temas que en su momento le costaba incluso al kirchnerismo avanzar. Digamos, ¿no? Acá está alineando, la verdad, políticamente las cosas. Pero bueno, no, vuelvo a lo internacional. Yo decía que más allá de eso, que están viendo que necesitan ese volumen internacional, porque ya no dicen, bueno, a ver qué señal damos para romper el riesgo país. Y ahora vamos a ver un poquito los vencimientos de deuda de este año, que no son tan relevantes, pero el año que viene tenemos vencimiento de deuda 22.000 millones de dólares.
Entonces, la pregunta es, ¿te alcanza con pasar la gorra con los dólares del colchón? Y en todo caso, si vas a pasar la gorra en los dólares del colchón, es decir, con los argentinos, que siempre han sido esquíos y demás, hacelo rápido este año, porque es difícil pasar la gorra en el año electoral, ¿no? Entonces, si estamos en un mundo convulsionado, si la Argentina, en lo que fue un escenario espectacular para toda la región, ¿no? En los primeros 2 meses del año, bajó el dólar en toda la región y volaron las bolsas, ¿o no? Sí. Y cayó el riesgo país de toda la región. El riesgo país de toda la región cayó a 280 puntos. República Dominicana está con 200 puntos de riesgo país, ¿no? Colocó deuda Ecuador y bajó fuerte el riesgo por debajo de los 500 puntos. Lo mismo Bolivia con el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, si en ese arranque, no te subiste un poco a la ola, no te pudiste subir a la ola, y venías con todo el impulso de la reforma laboral, y habrá que ver, ¿no? Porque es la gran apuesta del gobierno, siempre fue acá destrabar todo con un derrumbe del riesgo país, acceder a la refinanciación de deuda. Y te acordás que la acumulación de reservas, decían, no es por la cuenta comercial, sino es por justamente la emisión de deuda. Bueno, en realidad han comprado muchas reservas la primera parte del año por la emisión de las empresas privadas. En enero por los créditos en dólares, lo que contamos. En febrero por la emisión de deuda de las empresas privadas. Ahora vamos a ver los números. Pero está bravo, como vos decís, está todo muy volátil, ¿no? Entonces Sí, no te podés confiar que eso siga, porque ¿no? En cualquier momento aparece un cisne negro y se da vuelta todo en el mundo. Te iba a decir algo más, pero bueno. Decime, Martín. No, también hay que mirar con un marco temporal un poco más amplio, teniendo Sí. en cuenta que, hacia atrás, ¿no? Teniendo en cuenta que el riesgo país y el Merval, en octubre, casi noviembre del año pasado, el riesgo país bajó a menos de la mitad y el Merval se duplicó de golpe. Y después se quedaron un poco estancados ahí. Y los otros mercados, o sea, las bolsas de Latinoamérica y los bonos de Latinoamérica, tuvieron una suba, pero no la tuvieron con ese mismo timing. Entonces, si uno mira solamente los últimos 3 meses de las dos cosas, uno dice, che, ¿qué le pasa al Merval? Está totalmente desacoplado de todo lo demás. Y bueno, sí, es así. Probablemente tenga que ver con la ausencia de las acciones argentinas en los índices por la clasificación de standalone. Eso puede ser, es una teoría que me parece bastante sensata, ¿no? De por qué no hay correlación alguna entre las bolsas latinoamericanas y la bolsa argentina. Hay una correlación total entre los índices de Chile, Perú, Brasil, todos están moviéndose casi igual que el índice ILF latinoamericano, y el Merval hace totalmente lo contrario, ¿no? Pero no forma parte de los índices, entonces puede ser que tenga que ver con eso. Pero por otro lado, el Merval se duplicó hace pocos meses de golpe y las otras bolsas no. Entonces, si uno mirara la evolución de los últimos 6 meses, por ahí sí se parece, pero con timings diferentes. Por otro lado, en el riesgo país, lo mismo, ¿viste? Ahora, está bien, volvió a 550, había llegado a 480 hace 3 semanas, pero aún así está en los valores más bajos de los últimos años. Entonces, si uno mira los últimos 3 meses, sí, no se acopló a la región. Pero si uno mira los últimos 6 meses, sí mejoró mucho el riesgo país. Pasa que el timing es muy diferente. Claro, pero lo que yo te quiero decir es, vos contás eso y lo ve alguien como inversor, ¿no? Y lo que contás vos es totalmente cierto. Entonces vos le podés decir, bueno, no te preocupes, no te desesperes, porque la verdad que había una suba terrible de las acciones, una suba terrible de los bonos, una caída muy fuerte del riesgo país. ¿Entendés? Pero yo lo miro desde el punto de vista del gobierno, digamos, de la política económica. Entonces, mirado para adelante, en la política económica, la pregunta es si para los inversores la Argentina sigue estando barata. Es decir,
si dadas las condiciones del mundo actual y la historia de la Argentina, bueno, puede seguir habiendo atractivo para que en el año este que te queda haya una fuerte caída del riesgo país, fundamentalmente, que es lo que necesita el gobierno para despejar el horizonte. Si eso no ocurre, y bueno, tenés que hacer un mix de revisar un poco la política económica, le hemos dicho, si entran los dólares, porque si no vas a seguir con la cosa maniatada, vas a seguir con los cepos, no vaya a ser que, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, la tasa, el cepo, la restricción, entonces, si vos tenés un esquema, viste que el gobierno plantea, miren, acá el dólar va a estar muy bajo, se va a seguir apreciando. Sí, eso cuando te llevan todos los dólares. Porque, ¿qué le dicen Cavallo? Bueno, los que lo critican, ¿no? Kigel, todos los que aparecen en fila, Alberto Hades y demás. Le dicen, bueno, aprovechá el momento, el momento que lo que pasó ahora en el verano, libera todo y vamos a ver por ahí esa liberación, por ejemplo, lo que vos decís, ¿no? El standalone y demás, como todavía Argentina tiene restricciones de capitales, controles de capitales, bueno, no te terminan de ubicar en el tablero. Libera todo y vemos dónde se ubica el tipo de cambio. Por ahí liberás todo y dicen, bueno, ya está. Le encontraron el agujero a mate. Se libera todo y efectivamente, como dice Sturzenegger, ¿no? La demanda de importaciones te genera un tipo de cambio más alto, o por ahí la demanda de importaciones no te genera un tipo de cambio más alto porque entran muchos capitales. Pero me parece que hay una duda respecto a dónde estás parado, eso es lo que veo. Que el gobierno viene metiendo goles en lo político que nadie había metido. Te aprueba las leyes que nadie, entonces, y siempre está la historia, bueno, ¿y dónde se produce el quiebre? ¿Entendés? ¿Cuándo alcanza ese objetivo? Si el planteo es, no, bueno, no va a ser en este mandato, sino que va a ser en el próximo y con esta economía más o menos llevándola, eh, llegamos ordenados al 2027 y probablemente en 2027 haya una corrida. No sé, Sí, si la sí, Argentina siempre va a haber una corrida, todos saben. Bueno, pero esta vez ni nos salva y ahí sí ya... Bueno. Pero ahí está, Maxi, es parte de lo mismo, ¿entendés? ¿Por qué el riesgo país de Argentina nunca, entre comillas, digamos, Sí. en esta era va a ser como el de Uruguay, Chile, Paraguay? Por el mismo motivo que hoy, a un año, más de un año y medio, mira, en el mercado hay prácticamente nada o nada que vos puedas asegurar. Que va a haber una corrida en las elecciones presidenciales, me animo a decir que es prácticamente, o sea, es imposible que no ocurra. Aunque el gobierno le vaya bien, aunque el candidato de la oposición sea el peor, mida mal la encuesta, pase lo que pase, estoy seguro, y mira que casi nunca estoy seguro de nada, y de hecho es la premisa básica para los mercados, nunca sabemos lo que va a pasar, que va a haber caída abrupta de la demanda de dinero, para decirlo correctamente, el 2027, dalo por hecho. Y porque es Argentina, cada elección existe un riesgo que al otro día los activos valgan la mitad o menos de la mitad, porque ya lo hemos visto y no en Claro, el siglo XIX. Entonces, claro, mientras pero... eso Sí. subyace, nunca vas a tener riesgo país bajo y nunca vas a tener la estabilidad total. Bueno, por eso. Como es así, por eso para mí es muy importante las expectativas. Si eso lo crees vos y lo creen una gran cantidad de operadores de mercado y lo cree Wall Street y lo creen gran parte de los argentinos que tienen los dólares en el colchón, y bueno, estás en un problema, porque tendrás que hacer un plan económico que no dependa del financiamiento total, ¿entendés? Y que tenga que tener, y qué sé yo, por ahí, superávit en cuenta corriente. ¿Entendés? Que vos te consigas tus propios dólares.
si se van a seguir llevando por la cuenta capital los argentinos dólares al colchón a razón de 2.000 o 1.500 por mes. Y además tenés todos los vencimientos de deuda y demás. Y la otra cuestión, si efectivamente en Wall Street siguen hinchando los quinotos con el tipo de cambio real y que un dólar más alto, lo que dijo la vez pasada Alberto Hades, y esa sigue siendo la opinión mayoritaria, bueno, es lógico que que Caputo diga, bueno, a ver, empiezo a colocar dólares acá, deuda acá con los dólares que están en el sistema financiero. Pero bueno, para que efectivamente sea un volumen importante, esos depósitos en el sistema financiero tienen que seguir creciendo fuerte. Qué sé yo, 10.000, 15.000 millones de dólares más de depósitos. Y ahí tenés que convencer a los argentinos. Entonces, y las señales que hay en la economía real, y bueno, están peleadas, ¿no? Señales muy buenas en el campo, en la minería, en algunos sectores en particular, y bueno, en la industria o en la construcción, señales negativas, ¿no? Que son las que han generado todas estas tensiones entre la industria o la Cámara de la Construcción, que salió ahí, lo vi a Weiss que estaba hablando. A ver, mira esto, a ver si te muestro algunos datitos. Es interesante del informe de 1816. Las compras siguieron fuerte, ¿no? Las compras del Banco Central. Todo ininterrumpido, creo que son 37 días o 38 jornadas ininterrumpidas de compras el Banco Central prácticamente. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Está cerrando el bimestre, creo que casi 3.000 millones de dólares de compras. Es relevante. Muy importante. Además, está lo que contamos, ¿no? La valorización del oro. ¿El oro está en cuánto ahora, Martín? ¿Puede ser? El oro, sí, hoy está 5.000, subiendo. 5.200, ¿puede ser? No, está un poco más abajo, exactamente. Sí, bueno, 5.237, sí, está bien. Lo vi, digo, che, no prestamos atención, ¿viste? Ya naturalizamos que el oro esté en 5.200. Sí, sí, ¿No? sí. Una locura. Sí, y la plata está subiendo 6% hoy. Pero escuchame, todo lo que decían, che, este es un techo, ¿viste? Tiene que. Mirá, No, no. ¿eh? No, aparte del dato de hoy de inflación, alimenta. No, pero ya naturalizamos arriba de 5.200. Una locura. Las reservas netas, esto creo que es en la medición FMI, ¿no? Sí, se restan todos los pasivos del Banco Central menores a un año. Están en menos 2.000 millones, ponele, menos 2.000 millones de dólares. Es la medición FMI, ¿no? No contás el desembolso del propio FMI al Tesoro, que el Tesoro le puso al Fondo Monetario. Habías asumido con menos 11.000 millones, te había dejado Alberto Fernández, ¿no? Y Massa. Pero bueno, sigue siendo una señal de preocupación. Ahí están, menos 2.000 millones. Las reservas netas en la medición FMI, contando todos los pasivos a un año, ¿no? Y después los depósitos en dólares, ¿no? Lo que todos miran, en 38.000 millones de dólares, récord. Y acá lo interesante, no lo tenía acá. Bueno, lo interesante es que en enero, no lo puse, pero ¿te acordás que habíamos dicho, habían subido, no sé, 1.300, 1.400 millones de dólares los créditos en dólares, prefinanciación a exportadores, y eso habían sido las compras del Banco Central? Bueno, eso se planchó, no siguieron creciendo los préstamos en dólares a exportadores en febrero, y las compras del Banco Central en febrero sumaron más de 1.500 millones de dólares, y ahí está, Martín, lo de emisión de deuda de empresas y provincias, ¿no? Sí,
Sí, así es. Probablemente este sea uno de los elementos que motivó el diseño del nuevo bono del Tesoro, ¿no? Para aprovechar este contexto de alta liquidez en dólares, que ya se venía gestando desde el blanqueo, pero se aceleró más aún en la caída de la demanda de dinero de fines del año pasado con las elecciones. Y le Sí. dejó el terreno listo en un año sin elecciones, digamos, al gobierno para poder, con un poco más de calma, emitir un nuevo bono y tener la respuesta que hubo el miércoles. Sí. Esto es lo que decía. Todos ven los vencimientos de 2026 y dicen, bueno, quedan 10.000 millones, pero bueno. No parece demasiado preocupante, pero bueno, 2027 ya tenés vencimientos más importantes de deuda, ¿no? Sí. En un año, por eso digo, el gobierno por ahora ha dicho, bueno, no voy a salir a emitir, cuando emitís, no sé, deuda afuera, no emitís 150 millones de dólares, ¿no? Argentina no va a emitir 150 millones de dólares. Pero bueno, está empezando a juntar parte de esos dólares de a poquito para sumar a las compras que hace el Banco Central en el mercado cambiario, ¿no? Pero bueno, está bien. Es un camino lento, ¿no? Un camino, qué sé yo, sinuoso. Fíjate que ha intentado todo. Yo creo que el gobierno venía con otros set, con otra idea totalmente distinta. La idea la confesó Caputo cuando dijo el año pasado, yo pensé que el riesgo país ya a esta altura estaba en 300 puntos, ¿no? Que ya estaban emitiendo, fueron corriendo permanentemente la fecha, más allá de lo que pasó en la campaña electoral. Y bueno, y ahora están enviando el mensaje de que, qué sé yo, vamos a ver, por ahí decimos, siempre se despeja, en algún momento se abre la ventana, pero claramente, por ahora, si decimos, si hay alguna diferencia grande respecto al programa económico de Caputo con Macri, es que, bueno, hasta ahora no tiene abierto el financiamiento externo, nada. Salvo organismos internacionales, ¿no? Que le pusieron todo, el FMI, salvo Es lo que, público. Maxi, una de las cosas que creo que más alimenta esta prima de riesgo tan grande que tienen los activos argentinos es el fatídico episodio del 13 de agosto del 2019. Si bien que fue la caída del 50% de la bolsa y de los bonos tras las PASO 19 y una suba del 50% del dólar, que cuando ocurrió eso, salieron todas las estadísticas, ¿no? De que era la tercera caída de una bolsa en el mundo en la historia más grande, tercera, pero la primera o la segunda también era nuestra, en el 2001. O sea que de las tres caídas más grandes, dos eran nuestras, ¿no? La otra era creo que Sri Lanka. Pero el tema es que desde el 2001 que no teníamos un episodio así. O sea, si bien seguíamos siendo Argentina, bueno, de alguna manera había pasado mucho tiempo sin tener un episodio de volatilidad histórica. Lo que pasó en el 2019 yo creo que todavía está demasiado fresco y de hecho la mayoría de la gente que participaba de los mercados en ese momento es la misma de ahora. Entonces realmente la cicatriz que dejó es muy grande y hay componentes similares, digamos. Otra vez de la bipolaridad en Argentina con un presidente que le ganó al kirchnerismo o al peronismo y que sigue con, digamos, en esa dualidad el país y que en los dos primeros años pareciera que viene bien, le fue muy bien en las elecciones legislativas, pero bueno, hay muchas diferencias entre Macri y Milei y cómo iban sus gobiernos, pero a Macri le pasó eso, o sea, en lo superficial, si querés, uno puede decir sí, pero a Macri también le iba bien en los primeros 2 años y ganó las legislativas y mirá, después pasó el 13 de agosto. O sea que ese fantasma sigue ahí. Está bien. Así Sí, que, sí, pero por eso, más allá de si es diferente o no, lo importante es
si te creen que es diferente. Pues todos los gobiernos dicen es diferente. Macri tuvo un gran éxito, que le creyeron que era diferente. Y lo inundaron. Colocó todo lo que quiso, hasta lo que contamos estas cuestiones de cómo se negoció la emisión de deuda en pesos a no residente, a tasa fija. Y por montos relevantes, no por 250 millones de dólares, por montos muy relevantes. Pero toda esa confianza que generó la destruimos de la peor manera posible en la historia. Porque ocurrió eso, y aparte, bueno, no era solamente Macri, ¿no? Era Macri, era Caputo, era Sturzenegger, los que recibían. Bueno, ahora, entonces, por eso creo que el desafío es mucho mayor y esto es mucho más difícil. Dejo 2 títulos y vamos al primer invitado. Uno, haceme acordar, porque lo de Anthropic, vamos a escuchar al CEO de Anthropic que dio un par de entrevistas, una en Fox y otra en CBS, creo. Salió a hablar, porque creo que hay un conflicto con el Departamento de Guerra, ¿no? El Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque Anthropic tiene... yo no usé, vos usaste... ¿Cuál es la? ¿Claude? No, ¿Usaste Claude? No, pero dicen que es espectacular. Dicen, no sé, la verdad que uno lee tantas cosas, digamos, pero hay algunos hilos donde dicen que es espectacular las prestaciones. Pero bueno, más allá de la prestación para las empresas o para aficionados, parece que tiene aplicaciones fuertes desde el punto de vista de contratos con el gobierno norteamericano, que ahora este tipo sale y dice, ojo que tenemos acá una caja de Pandora entre las manos. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito. Y me parece que eso también está impactando de alguna manera en los mercados, ¿no? Porque el tipo agarra y señala y dice, bueno, el 20% de los abogados van a tener trabajo. Y no dice de acá 5 años, dice de acá 12 meses. El 20%, yo creo que dijo de los analistas financieros, ahora lo van a escuchar. Así que agarraste, Martín. Y empieza a enumerar sector por sector y claro, todos van y buscan las firmas que están posicionadas y que supuestamente eran líderes en esos sectores y que cotizan en Wall Street y bueno, ¿no? Pasan cosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito y creo que también se engancha con el mundo del trabajo, no solamente con lo financiero y Wall Street. Ahí me mandaron un listado de empresas que justamente por esta revolución tecnológica anunciaron en las últimas semanas recortes y despidos de personal brutales. Brutales. El último es la empresa esta de Jack Dorsey, ¿no? Uno de los fundadores de Twitter, que despide la mitad del personal en la empresa, que es una empresa, no sé, de pagos, tecnología. Sí, de pagos, exactamente. Pero la seguidilla es muy grande. Bueno, contamos Amazon, pero después lo vamos a poner. Y el otro título es datos de precios que siguen ajustándose muy por arriba del índice de inflación. Y no solamente lo que veíamos de el tema alimentos. El tema alimentos, muy por encima del 2,5 o del 3%. Entonces, hay que ver cómo viene la inflación en febrero. Te diría febrero y marzo, porque se ha juntado ahí lo que era el tema del precio de los servicios con un impacto fuerte, lo vimos con la carne, pero no solo la carne. La carne fue obviamente el culpable, pero están enviándome, después lo voy a comentar, subas y aumento de precios también en otros alimentos importantes que se están mandando los listados ya de grandes alimenticias a los mayoristas, a los distribuidores. Déjame que lo sume a Marcos Buscaglia. Marcos, gracias por sumarte al stream de Ahora Play, muy amable. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Marcos, bueno, a ver, habías escrito un artículo que me interesó mucho, pero vos sabés que en el desorden mío, voy a ver si con alguna inteligencia artificial logra ordenarme alguna vez, habías escrito un artículo muy interesante en La Nación, donde planteabas un poquito lo que veías como hoja de ruta, ¿no? Donde vos veías algunas señales preocupantes, pero en general recuerdo que tenías
una visión donde contabas un escenario optimista en este 2026. Contame, pasando en limpio mientras busco el artículo, bueno, ¿qué estás viendo en esta dinámica donde hay un arranque del año financiero para el gobierno muy bueno, con las compras del Banco Central, fundamentalmente, y un dólar que estuvo incluso para abajo, y bueno, y señales preocupantes que ahora recuerdo que vos lo mencionás en la economía real, ¿no? Las que en general ven todos, ¿no? Salario real, empleo, morosidad de las familias. Bueno, sí. A ver, el argumento del artículo no del domingo pasado, sino del otro, Sí. es que estamos en una estanflación, ¿no? Ahí está. A ver, en la definición de estancamiento, de recesión, viste que es 2 trimestres seguidos. Yo no digo que haya 2 trimestres seguidos de caída del PBI, pero sí que estamos en un proceso donde la inflación subió, la inflación viene subiendo activamente desde mayo, es decir, en mayo fue el mínimo, mayo del año pasado fue el mínimo en 1,5%, y de ahí se fue acelerando constantemente hasta el 2,9 de enero, que además no sabemos si no es un 2,9 mentiroso, porque por algo, viste, cambiaron no sacaron la canasta nueva del INDEC, ¿no? Y por otro lado, la actividad está estancada. El gobierno te va a decir, no está estancada. Mirá, en diciembre creció el 1,8%, pero en realidad venía de meses de estar bastante parada la actividad de los meses anteriores a diciembre. Y segundo, cuando uno abre qué está pasando ahí adentro del número total de actividad, uno ve como 3 dinámicas muy distintas. Sector primario vuela, agricultura, sobre todo diciembre tuviste el impacto de una cosecha de trigo del 50% más que el año pasado, ¿sí? Diciembre contra diciembre. Lo que es vaca muerta, vuela, y después y también servicios financieros, que por la forma, esto es un tema metodológico, como se mide en cuentas nacionales, se está dando un crecimiento muy alto, quizás por las razones equivocadas, ¿no? Es un sector ex servicios financieros que medio que languidece, o sea, no crece, ¿sí? Cae muy suavemente en la medición de cuentas nacionales, y después tenés la manufactura y la construcción que caen, o sea, o que han caído y no se han recuperado. Entonces, tenés una economía en tres niveles, pero donde los sectores más creadores de empleo, básicamente, que son los servicios, la manufactura y la construcción, están muy golpeados. Y eso se ve entonces cuando vas a los datos del mercado laboral, se ve en caída del salario real, se ve en caída del empleo, es decir, hay un mercado laboral que se precariza, ¿sí? Entonces, la pregunta que hago en el artículo es, ¿esto va a durar o no? O sea, la estanflación no tiene por qué desaparecer, puede continuar. El argumento que hago es que de la parte de inflación de la estanflación, yo creo que va a acabar pasado el primer trimestre. ¿En qué sentido? Que con una economía donde está bastante parada la economía, la demanda, los datos de demanda están muy débiles, excepto demanda de bienes durables, la demanda de bienes de consumo masivo está muy mal. Sí. Si la demanda está parada, las tasas de interés están altas, el tipo de cambio está estable, y bueno, la inflación no tiene mucho dónde ir. Pasados además algunos impactos muy de corto plazo que llevan a la inflación alza, que es la fuerte suba de la carne, que va a continuar todavía, claro. Sí. La carne subió 8% mensual en promedio, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y febrero sigue la suba. Y también que el gobierno post elecciones aceleró algo la suba de regulados. Eso lo vamos a ver en la inflación de febrero, donde va a pegar el tema de las boletas de gas. Pero eso también llega, en algún momento la carne va a dejar de subir, en algún momento pensemos que el sector de carne brasilero está con una crisis muy grande, si no me extrañaría que empecemos a ver entrada de carne brasilera para bajar los precios locales, y la suba de precios regulados llega a un límite. Entonces yo creo que a partir del segundo trimestre vamos a ver una reducción de la inflación. No a nivel cero, o sea, cuando el presidente dice la inflación va a ser cero en agosto, creo que dice, o sea, no creo, pero sí vamos a ver una baja de la inflación. En la parte de actividad, yo creo que también va a haber algo de recuperación, pero hay algo más de dudas, ¿viste? Ahí hay más dudas. De nuevo, no en el sector primario, que tiene una dinámica propia, muy fuerte. Vaca muerta es un avión.
la minería empieza a ganar impulso, la parte de inversión en minería, no tanto la producción. El agro, las cosechas de maíz y soja no van a ser, obviamente no van a tener el crecimiento que tuvo la de trigo, pero parece con las lluvias que hubo últimamente que no van a haber. Buenos, sí. Ahora salís de ahí y con las tasas altas, con empresas muy golpeadas en su situación financiera, acordate que acá hay un crecimiento de los créditos en mora, tanto de familias como de empresas muy importante. Bueno, es más difícil ver el crecimiento. Es más difícil ver el crecimiento. Pero por eso, mirando para adelante, está perfecto lo que planteas como panorama, y más allá de la discusión de esta inflación, ¿no? Lo que han dicho Cavallo, y la otra vez estuvo acá también Miguel Kigel, pero o varios economistas, más allá de eso, más allá de lo que te muestra el número del INDEC, porque fue muy bueno el EMAE de diciembre, pero por lo que vos decís, porque voló el campo, porque fue espectacular la cosecha de trigo, anduvo muy bien minería, anduvo muy bien pesca, bueno, servicios financieros, pero vos vas a la industria y te dice recesión total, te dice, estamos con 50% de la mayoría de los sectores, salvo un par, ¿no? Y vas a la construcción y te dicen, bueno, y la verdad que no fue la catástrofe del 2024, pero todavía no arrancó. No arrancó. Lo de la construcción privada, ¿no? La obra pública está muerta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pero hacia adelante, ¿vos qué ves? Porque la verdad que esos datos, uno ve los datos de endeudamiento de la familia y dice, la morosidad en un año fue el 2025, del 7 al 25 fuera del sistema financiero, del 3 o del 4 al 12 de las familias, ¿no? De las familias, no de las empresas. Entonces, hacia adelante, ¿cómo ves? Porque hay algunos que dicen, bueno, acá es muy claro, libera todo, no estés manteniendo artificialmente las restricciones que mantenés, que te llevan a una tasa de interés muy alta, a su vez para usar un poquito el ancla nominal del dólar en la desinflación, libera todo, un poco lo que le dice Cavallo, lo que le dicen muchos economistas, vinculados también a Cavallo. Y bueno, y eso te va a generar algún impulso inflacionario inicialmente, pero vas a tener una reactivación robusta, con tasas de interés más bajas, ¿no? Liberan básicamente el mercado cambiario y volver a normalizar la política monetaria. No sigas con estos encajes, no sigas con el diagrama de crisis que tuviste que implementar en la campaña electoral del año pasado. ¿Cómo ves vos la secuencia hacia adelante? ¿Vos coincidís con esa visión o crees que...? Sí, yo creo que el gobierno y el equipo económico están muy convencidos de lo que hacen y no van a cambiar a menos que el Fondo Monetario los haga cambiar para aprobarles la revisión de fin de marzo. Lo cual también veo difícil, pero yo creo que ellos están convencidos que este esquema va a funcionar, que el riesgo país va a bajar, que van a poner una interdeuda en el mercado, que el tipo de cambio no está mal, y básicamente que no necesitan introducirle cambios al modelo, ¿no? Y están con una visión muy prudencial, yo diría, de no seguir levantando los controles de capitales. Entonces, yo creo que esta me parece a mí es la visión del equipo económico, y yo creo que, no, digamos, la frase que yo digo de ellos, ya la escribí, la digo siempre, es que al final son como Churchill decía de los norteamericanos, ¿no? Que hacen lo correcto después de haber probado todo lo otro. Entonces, van a cambiar, si no funciona van a cambiar, no es para mí que no van a cambiar. Pero yo creo que como están bastante convencidos, o lo hace cambiar el Fondo Monetario porque los hace introducir algunos cambios en los mecanismos de política monetaria, por ejemplo, aunque lo dudo, o más bien los hace cambiar la realidad. ¿Y qué cosas lo pueden hacer cambiar de la realidad económica? Son dos. Una, desde el punto de vista del mercado financiero, que el riesgo país siga sin bajar y no tengan acceso al mercado. O sea, ellos, esto de que no necesitan acceder al mercado, es una fantochada. O sea, todos los países acceden al mercado. La Argentina enfrenta una montaña de vencimientos en los años siguientes. Tenés que ganar acceso al mercado. Entonces, que no baje el riesgo país y no mostrar acceso al mercado, eso yo creo que lo llevaría a cambiar. Y del lado doméstico es que básicamente
si el estancamiento barra problema de empleo les genera problemas en la aprobación presidencial, ¿no? Que es al final la... ¿Ves que el mercado pueden ser los propios argentinos? Es decir, lo que está diciendo Caputo, dice, no quiero a Wall Street, no tenemos que confiar en Wall Street, volver a Wall Street. Ahora son los propios argentinos, ¿no? Y empezó esta semana con la colocación de estos bonares al 2027. Yo no, espero que sea una forma de negociación y no sea lo que realmente piensa. Ellos claramente están apostando a como que el blanqueo a los dólares del colchón sean los que financian al gobierno y los financian la reactivación. Fíjate, están con esta idea de que las ALICs básicamente reciban dólares y que no hay que dar mucha explicación, y con eso se genera una reactivación del consumo y también a buscar esos dólares del colchón para financiarla con ellos. Yo creo que es una equivocación eso. O sea, de nuevo, el que mira de afuera, vos pensás que para que baje el riesgo país fuerte es como que tenés que convencer a grandes inversores institucionales para que inviertan en Argentina. Y ellos miran y dicen, esta gente siempre buscando cosas raras, cosas distintas. Hay que adoptar políticas más homologables. Y la política más homologable es salir al mercado. Si el mercado te dice, no, yo para financiarte 10 años te pido el 9, y el gobierno dice, no, el 9 no me gusta, es muy alto, ponele que el gobierno tenga razón, que el mercado está evaluando mal. Bueno, salí con un par de bonos más cortos, que vas a poder salir 8, 7 y algo. ¿Entendés? Entonces salí con un bono a 2 años, un bono a 5 años, y con eso ya mostrás acceso al mercado, pero hacé cosas homologables. Que es, te pongo una pregunta más y lo dejo a Martín para que también participe. Pero puede haber una intermedia, digamos, porque lo que vos mostrás como cosas sui generis, ¿no? que inventan y demás, vamos viendo, uno lo puede ver también como una señal de pragmatismo, ¿no? Y el gobierno, bueno, empezó ahora con una fuerte compra. Algunos dicen, bueno, está bien, porque el FMI dijo, basta, muchachos, una fuerte compra de reservas por parte del Banco Central, pero no empezó la monetización. Bueno, la semana pasada o esta semana hubo una pequeña señal, digamos, de no se refinanció el total de los vencimientos de deuda en pesos por parte del Tesoro, pero en general, si uno veía el balance, los pesos que emitía el Banco Central para comprar los dólares eran más que retirados por el Tesoro en la refinanciación la sobrerefinanciación de la deuda en peso. Entonces, y eso mantenía también la iliquidez y las tasas altas. ¿No puede haber un camino intermedio entre lo que plantean algunos, como Cavallo, bueno, liberen todo y demás, que sea que el gobierno empiece, ahora que tiene más margen, también con las bandas cambiarias y demás, porque las ha adecuado, que empiece a monetizar más fuerte la economía, que empiece a buscar ahí un poquito de baja de tasa, de reactivación, es decir, que empiece a hacer lo que dijo que iba a hacer y que está en el acuerdo con el fondo, que compre los pesos el Banco Central sin esterilizarlos, digamos, sin retirarlos del mercado, emitiendo deuda, el Tesoro. Bueno, como vos decís, parece que hubo un pequeño cambio. Por ahí, para el que no estuvo siguiendo, hagamos la aclaración de lo que estuvo pasando, es que el Banco Central compraba dólares, con eso emitía pesos, y esos pesos después los reabsorbía en las licitaciones. Durante 2 licitaciones quincenales la tasa de rollover fue del 120 algo por ciento, digamos, y eso no pasó en la última licitación. Ese es el cambio, ¿no? Entonces no dejó más pesos en la cancha el gobierno. Ese posible cambio puede ser que haya un pequeño relajamiento, pero yo creo que igual me parece que sigue siendo el objetivo principal de ellos el tema de bajar la inflación, te diría. Porque, bueno, al momento de tomar la decisión, si vos miras lo que eran las tasas al momento de tomar la decisión de esta última licitación, las tasas eran relativamente elevadas ya, ¿no? Entonces, yo creo que se partía de un punto relativamente elevado. Entonces, no sé, a mí me parece que todavía es prematuro para decir que hay un cambio sustancial en la política monetaria, una política monetaria más relajada, me parece a mí. Hay algún indicio, pero me parece que todavía es prematuro. No, si tenés este nivel de mora en la familia y encima vas a apostar a la desinflación a como de lugar más rápida, bueno, va a haber un problemita con los deudores, ¿no? No, obvio. Martín,
Sí, Marcos, cuando uno desglosa el EMAE de diciembre que dio el crecimiento en el año, ve una divergencia, una heterogeneidad muy grande de sectores, ¿no? Con el agro subiendo 30% y industria cayendo, pero se ven muchos ganadores y perdedores muy claramente, ¿no? Y tenemos los sectores estrellas, sabemos oil and gas, agro, minería, pesca, que venía muy mal, que rebotó y que fue el que más, segundo que más creció en el año. Pero desde la teoría, el gobierno plantea que esos sectores, si bien por ahí no son tan mano de obra intensivos, tienen una serie de cadenas alrededor, de insumos y de proveedores y de servicios. ¿Vos creés que efectivamente, con el crecimiento de esos 3 o 4 sectores que van a la cabeza del EMAE, eso va a hacer que los sectores que están cayendo empiecen a subir por la actividad que generan los sectores ganadores? ¿Que eso va a terminar pasando, como dice el gobierno? Yo creo que no, pero te voy a decir cuál es el sector que falta para mí, porque, a ver, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que cuando vos mirás lo que pasó en la época de Menem, para decirte un comparable, lo que hubo es una fenomenal expansión de los servicios y del comercio. Hubo grandes inversiones, shoppings y los servicios, las telefónicas, y ese proceso, porque, de nuevo, si vos estás hablando, pensarlo así desde el punto de vista muy macro, si vos estás hablando que vamos a un esquema de tipo de cambio real relativamente atrasado, ¿no? Un peso relativamente fuerte, bueno, es un entorno de decir, bueno, acá yo tengo que invertir en sectores no transables, sectores servicios. ¿Dónde está esa inversión? ¿Viste? Es a cuentagotas, te habló Megatlón, te habló alguna tienda muy premium, o sea, no está, yo creo que no es obviamente todo culpa del gobierno, ni mucho ahí, yo creo que esto es parte de la historia de nuestro país, o sea, la historia del país es que sí, este presidente está haciendo reformas, pero no sé si me van a durar o no, entonces voy a hundir capital, no lo sé, mirá lo que le pasó, no sé, por decirte a Falabella, que vino, tremendas inversiones en el país y después no podía importar, un lío, ¿viste? O sea, entonces, pero eso está faltando. Vos necesitas alguna otra máquina de generación de empleo para que no se te muera el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba. O sea, me parece a mí que ese motor está faltando. La manufactura en este proceso de destrucción creativa debería tener un recambio, sí, pero también está faltando la parte nueva. Si vos mirás los números de producción industrial durante la convertibilidad, hasta que la convertibilidad ya fue un proceso agotado, no estoy hablando de toda la convertibilidad. En la convertibilidad, en su ciclo exitoso, la producción industrial y las exportaciones crecieron, no cayeron. Porque se te reemplazó lo que producías. Cayeron algunas, crecieron otras. O sea, acá me parece a mí que yo creo que el gobierno, la narrativa del gobierno, tanto en la macro como en la micro, falla. Yo creo que la narrativa micro, en particular a tu pregunta, falla. Yo lo que digo es que si un extraterrestre cayera hoy a la Argentina, diría, este es un gobierno que solamente quiere un país que basado en petróleo, gas y minería y un poco de agricultura. ¿Y por qué? Porque se la pasa atacando al resto de los empresarios de otros sectores. O sea, no está bueno eso. Yo creo que vos no tenés que elegir sectores, pero tenés que decir, che, nosotros no vamos a hacer solamente esto. Acá se abre una oportunidad tremenda, dado que estamos abriendo las importaciones, entonces, para que crezca el sector, no sé, de los shopping, que abran franquicias de marcas. O sea, tenés que generar un poco esa narrativa para convencer a la gente de decir, che, acá viene algo grande. Sumado, no solamente no tiene esa narrativa micro, sino que el problema macro de tasas altas, de morosidad, de falta de que el crédito está cayendo en peso, no te ayuda a que el empresario diga, che, no, acá me voy a sumar, voy a invertir porque la demanda está volando. No está volando. Entonces me parece que ahí es donde falla el tema del programa. El empresario mira más que nada, ¿no?, las señales de precio, pero como vos decís, mira también cuáles son las reglas de juego que quiere establecer de manera permanente el gobierno. Yo creo que muchos empresarios miraban, obviamente, el sector industrial, de los transables, que están, además que con una caída de demanda, una competencia importada, básicamente por la facilitación de importaciones, no por baja aranceles, sobre todo de China. No, y bueno, cierro la fábrica. Claro, y estaban con esa duda ante la elección. Cuando después de la elección dijeron, bueno, el modelo es así, porque Milei va a seguir, no es que hay duda de que siga o no siga.
y encima el presidente reafirma eso permanentemente y dicen, bueno, yo acá no tengo más nada que hacer. ¿No? Claro, Y el que no vea un nicho de rentabilidad o algo que lo pueda mantener, bueno, está pensando cómo desarmar, ¿no? Cómo desarmar la estructura de costos fijos. claro, pero pensá que óptimamente deberías, en vez de estar... De esos sectores, ¿no? Sí, pero pensá que en vez de eso deberías estar, si el proceso fuera más creíble, tanto, de nuevo, por las cosas que tiene que hacer el gobierno, como por las cosas que son más del país, de decir, che, esto va a durar, debería estar pensando en distintos sectores, no en cerrar, sino en transformarte. Es decir, pensemos de nuevo lo que pasó con la industria de la textil en los 90. Entonces, sí, fue duro para la industria textil, sí, pero hubo una transformación muy grande. Nacieron grandes marcas a nivel regional. Vos ibas a cualquier shopping de Latinoamérica, estaba lleno de marcas argentinas. O sea, el empresario dijo, bueno, acá yo me tengo que transformar, en vez de un productor de medias barata, no, a la media ahora le importo de Vietnam, ahora vienen, y yo me dedico a producir moda y exportar moda, que en eso somos buenos los argentinos. Entonces, y lo mismo en el sector industrial, es decir, vos mirá lo que es el proceso de Chile, donde vos pasás, no exportás solamente el producto básico, exportás productos, no sé, productos ya procesados, es decir, con marca. Es decir, ese proceso, de nuevo, en parte por culpa de nuestra historia, gran parte por culpa de nuestra historia, de la gente decir, yo no sé si esto dura, y en parte por, yo creo, esa visión del gobierno de estar atacando el sector industrial en vez de decirte, che, sentémonos juntos a ver cómo te transformás. No, claro. Entonces, vos del proceso de creación destructiva estás teniendo más destrucción que creación. Y ese es el problema. Sí. No, y sobre todo lo que vos planteabas, una cosa es una reconversión con una economía creciendo al 6-7% anual, en serio, claro. Y otra cosa es con una economía que recuperó en la segunda parte del 2024, pero que después se quedó claro, en un serrucho y que en los promedios te da, sí, creció 4,5% o 4,4%, pero hace rato que viene planeando bajito, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En el consumo, que es lo que percibe de alguna manera toda la sociedad, ¿no? La otra consulta que te hago es respecto al planteo que se hace sobre el tipo de cambio. Habrás escuchado a Alberto Hades ahí en la entrevista que hizo en Clarín, que de alguna manera resume, creo que acá salió el otro día también Arturo Porzecanski con lo mismo, digamos, es decir, gente que tiene hace mucho tiempo, no sé, su trabajo en Wall Street de escribir informes y contarles un poquito la macro, si está bien calibrado o no, no solamente de Argentina, sino de muchos países, ¿no? Y yo digo, acá no es relevante si tienen razón o no. Lo relevante es si le creen o no le creen, porque si todos están con la misma cantinela, y bueno, vamos a tener un problema. La pregunta que te hago es, si efectivamente el gobierno no logra volver a abrir el crédito internacional, ¿necesita otro tipo de cambio? Bueno, aclaro, Alberto fue mi jefe 10 años, así que no sé si eso ¿cómo se llama? Esperen que te escucho, me engancho acá, pero te escucho, sí. Sí. Le hace caer su credibilidad o no. A ver, sí, yo creo que el tipo de cambio está atrasado. El gobierno va a decir, no, flota. Sí, flota, pero tenés un montón de restricciones. Levantame las restricciones y veamos cuál es el tipo de cambio. Si hoy está todo el mundo forzado a vender dólares, es difícil comprar dólares, o sea, tenés un mercado totalmente maniatado y con tasas altas que también te estimulan básicamente tener un tipo de cambio atrasado. Entonces, yo coincido con la visión de Alberto, que vos partís de una situación de muy baja competitividad para los productores argentinos. Y esa competitividad, estoy hablando de competitividad de la productividad en planta, los impuestos, las regulaciones, la infraestructura. El objetivo es ir mejorando todo eso. Ya hoy, digamos, hoy el país está dando un paso importante con la reforma laboral, que es un paso, no es todo lo que se necesita, pero es un gran paso. Bueno, entonces, en el mientras tanto,
yo creo que vos no es que vas a cambiar tu objetivo de abrir la economía, pero no es que vas a escuchar a los empresarios decir, no, lo que ellos quieren protección, les voy a dar protección. No, eso no. Vamos hacia la apertura, pero en el camino hacia la apertura, una mínima protección te viene teniendo un tipo de cambio un poco más competitivo, que te compense las ineficiencias con las que vos tenés que trabajar todos los días en materia impositiva, en materia, digamos, de tasa de interés, en materia de regulaciones, en materia de infraestructura. Entonces, mientras tanto, haces las reformas. A mí me parece que sería mucho mejor, porque permitiría, como digo, en este proceso de destrucción creativa, cuando vos cambias de modelo, hay un montón de empresas que es inevitable que vayan a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, Tierra del Fuego, probablemente FATE tenía que desaparecer, pero yo creo que el problema es que si el proceso lo haces con un tipo de cambio atrasado y con este esquema de regulaciones, impuestos, infraestructura, etcétera, etcétera, vas a matar un montón de empresas que no deberían morir. Y ese es el problema que le veo. Bueno, ahí mientras esperamos que vuelva Maxi. Y Marcos, viste que Caputo suele poner el foco cuando le preguntan sobre la cuestión del esquema cambiario en la volatilidad de la demanda de dinero en Argentina y la necesidad de acotar de alguna manera esa volatilidad, por eso el esquema de bandas. Entonces, ¿vos creés que es compatible, digamos, esa premisa que Caputo tiene respecto a la necesidad de acotar la volatilidad del tipo de cambio con liberar todo? ¿O es una contradicción, digamos? ¿No va a poder liberar todo mientras mantenga ese tipo de política monetaria con bandas? Sí, está claro que el gobierno en este caso actúa con una visión muy prudencial, porque bueno, como dicen, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces actúa con una actitud muy prudencial. Ahora, yo creo, te digo la verdad, es que a esta altura ya el gobierno sacó una parte de los controles de capitales. Entonces, todo el impacto malo de una dolarización, suponete que llega a 2027, no cambia el esquema de regulaciones cambiarias, llega a 2027 y hay un candidato antisistema que le va bien. Antisistema digo que no sé, vamos a ponerle nombre, Kicillof va en punta en las encuestas por un tema. ¿A vos te parece que con el esquema actual no va a haber una corrida tremenda? Si la vimos el año pasado. ¿Y esto por qué? Porque el esquema actual le obliga a las empresas a liquidar los dólares cuando exportan, ¿sí? Y no les permite comprar dólares, y no le permite a los inversores comprar dólares en el mercado oficial. Pero sí, en definitiva, en las empresas, la mayor parte de las empresas argentinas son pymes, familiares. Entonces la pyme exporta, vende los dólares, reparte la plata entre los dueños de la empresa. Estoy hablando, por ejemplo, de las miles y miles de empresas agrícolas, ¿no? Y los familiares compran, y es lo que pasó en el 2025. Entonces, vos los efectos malos, y bueno, el inversor internacional ahora está entrando vía contado con liqui, va a ser contado con liqui, contado la brecha. Yo no sé, viste, a mí me parece que ya gran parte del impacto negativo de haber liberado parcialmente los controles de capitales sobre el impacto sobre reserva y tipo de cambio lo tenés. Entonces, bueno, me parece que ya a esta altura es mejor liberar todo. No creo que tengas un gran impacto en tipo de cambio. No creo. Si bien hay un riesgo, yo entiendo por qué el gobierno no lo hace, no es que piense que son tontos, es como un tema prudencial. Yo creo que es mejor liberar todo porque el beneficio hoy de decir, mira, la Argentina levanta todos los controles de capitales. Si querés limitar el problema para el año que viene, limita el ingreso de capitales, ¿sí?, financieros con una especie de encaje al estilo Chile, donde vos limitás el ingreso de los capitales golondrina. Entonces, eso te disminuye el riesgo de que se te vayan, obviamente, que tengas el impacto el año que viene. Limita eso, pero a mí me parece que estás en el momento, habiendo ganado las elecciones, con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, me parece que estás en el momento de tomar ese paso, tomar ese riesgo, y que te da más beneficios que costos, porque el costo ya lo tenés. Si el año que viene hay un candidato antisistema que va arriba, vos vas a tener una pérdida de reservas brutal. Y vas a tener el tipo de cambio yéndose al techo de la banda, y vas a tener la brecha subiendo, o sea, todos los impactos negativos ya lo tenés. Ahora, claro, lo que planteás vos, estaba escuchando, es al revés de los que dicen, no sé, la otra vez hablamos con
con Santangelo, con Melconian, pero creo que también planteaba algo similar a Álvarez Agis, que se apresuraron demasiado en liberar el cepo a las personas físicas. Y los que dicen al revés, bueno, si te va a pasar eso en el 2027, porque todos creen que es inexorable, cuando todos creen que es así, y bueno, muy probablemente ocurra, y bueno, ir totalmente libre, sin ningún tipo de restricción, al año que viene te la jugás toda. Es decir, vos lo planteás porque para vos esa es condición necesaria para finalmente terminar de derrumbar este año el riesgo país y acceder a los mercados de capitales, refinanciar la deuda y terminar de normalizar la economía. Es un paso más a una economía normal donde las empresas no se quieren rajar. Acordate acá que hay muchas empresas que están aprovechando esta ventana para irse de la Argentina porque están cansadas de lidiar con un tema, un cepo cambiario. No hay países del mundo normales que tengan cepo cambiario. Claro, pero recordá que Macri en 2019, ¿no? Bueno, se fue a la elección con un sin cepo. Bueno, más o menos estaba la situación, pero después, claro, fue la catástrofe después de las PASO de agosto, y ahí ya mismo tuvo que poner un cepo para las empresas. Está bien. Ahora, el punto es, en ese momento había una exposición de inversores internacionales a activos en pesos que ahora no tenés. Por eso si querés limitar el ingreso para no llegar a 2027 con esa exposición, hacelo. Claro. ¿Sí? Y mi punto es que de todas maneras yo digo, si hay un candidato antisistema que va picando en punta, vos los efectos negativos los vas a tener igual. Si lo vimos en 2025, vas a tener una dolarización brutal igual. Porque la gente va a tratar de escapar. Si Kicillof pica en punta en la elección, la gente va a empeñar a la abuela para comprar dólares. Claro, pero bueno, imagínate si no había algún tipo de restricción. El gobierno sacó la restricción, reimpuso la restricción cruzada, digamos, a las empresas no podían comprar dólares. Es decir, y aún así tuvo la corrida el año pasado, ¿no? Si no hubiese habido esas restricciones, hubiese sido mucho mayor la corrida del año pasado. Claramente hubiese sido peor, pero no hubiera desaparecido. No hubiese desaparecido. Claro. ¿Sabes qué? No, te quería mostrar esto porque lo publicó Econométrica, creo que Ramiro Castiñeira, ¿no? Que es alguien hoy muy cercano a Milei y al gobierno, para mostrar, esto estuvo circulando para mostrar que el tipo de cambio no está atrasado, pero bueno, muestra que el dólar a 1.410 está 7% arriba del que te había dejado Massa y Alberto Fernández, está 6% arriba del que te había dejado en noviembre de 2019 Macri, y está 18% arriba, obviamente, el súper atrasado que dejó Cristina, y 28% arriba del dólar de final de convertibilidad, ¿no? Sí, no, está claro que hubo una mejora el año pasado. Obviamente esto es un multilateral que se ha beneficiado por la apreciación del real. Acuérdate, en enero del año pasado, el real estaba a 6.20 casi, ahora está cerca de 5. El peso chileno estaba en 1.000, ahora lo tenés 800 y algo. O sea, hubo una apreciación muy grande de las monedas latinoamericanas contra el dólar. O sea, una depreciación del dólar a nivel global, ¿no? Básicamente. Sí. Pero yo te diría que sí hay una mejora. No creo, no estamos en una situación de desequilibrio horrible. Pero bueno, más claro, no estás como estabas en enero 2025, que todos decían, che, pero este dólar. Y después quieren que era un dólar de 1.260 valores de hoy, que era prácticamente el mismo dólar que te había dejado Massa, ¿no? Claro, pero más razón para decir, ¿a dónde se va a ir el dólar si vos liberás los controles cambiarios? ¿A dónde se va a ir? O sea, llega un punto, suponete que se va, no sé, te voy a poner un número, 1.600 para tirar un número. A 1.600, todo el mundo está haciendo carry trade a 1.600. O sea, empieza a entrar plata y eso te hace bajar la tasa de interés. O sea, sí, tenés un pequeño salto cambiario, tenés un pequeño impacto inflacionario, que es lo que el gobierno obviamente quiere evitar, por eso no lo hace. Pero tenés una situación donde después de eso tenés un tipo de cambio aún más competitivo para ordenar, no sé si llegaste a escuchar, como dije yo, la transición para el sector productivo, la transición hacia un mundo más competitivo, con menores impuestos, menores regulaciones, y por otro lado te permite bajar la tasa, porque vos una vez que estás con el tipo de cambio ahí más alto,
como el argentino piensa en dólares, vos en vez de un depósito al 30% decís, no, dame el 15%, total, yo sé que lo voy a ganar al dólar porque el peso se va a apreciar. ¿Se entiende? Entonces, bajás la tasa y con eso podés reactivar la economía. En cambio, ahora estás medio como entrampado, ¿viste? Donde vos a este tipo de cambio, yo no digo que esté súper atrasado, pero sí digo que está atrasado, vos la monetización de la economía no está. Los depósitos están cayendo en términos reales, los depósitos en pesos están cayendo, no hay una monetización. Los depósitos caen, con lo cual cae el crédito, porque los bancos prestan de los depósitos. Entonces está cayendo el crédito en términos reales. Entonces, sí, no, y además con el nivel de mora disparado, claro, los bancos te cargan más tasa también para compensar. Obvio. Pero lo que digo es que quedaste como entrampado, lamentablemente, en una situación donde no te permite salir de la estanflación. Entonces, de nuevo, yo creo que el gobierno sigue con su apuesta, va a seguir con su apuesta de que esto va a funcionar igual, que el mercado va a reconocer, va a poder emitir y se va a destrabar, más que están llegando las inversiones, ¿viste? Y que esto se va a destrabar. Esa es la apuesta. Y si no funciona, que es de no funcionar, es de nuevo a nivel externo o a nivel financiero, si querés que no baje el riesgo país, a nivel más macropolítico, que es que la falta de reactivación les haga caer el índice popularidad presidencial, te lo voy a poner así. Si no funciona, yo creo que van a tener que cambiar. ¿Y qué es cambiar? Y bueno, yo creo que cambiar es permitir en definitiva una liberalización y un pequeño salto cambiario para poder después operar con tasas más bajas y reactivar la economía. Claro, todos te van a decir, bueno, pero sí, el dólar a 1.600 y ya tenés inmediatamente los aumentos de combustible, tenés que reajustar las tarifas de servicio público, tenés 2 o 3 meses de nuevo inflación, no sé, en 3% arriba de eso, después ya el mes siguiente vienen las prepagas ajustándote con la inflación pasada, más. Es una frazada corta, claramente. Sí, se te Pero acomoda el escenario, ¿no? claro, pero porque los escenarios son no lineales y más que en este país, de nuevo, tenés cada 2 años elecciones con Claro. cosas muy extremas, digamos, del otro lado. Pero yo creo, por más que no son lineales, todo, que si vos haces esto de forma pragmática en el manejo de estas cosas, pero por otro lado, muy dura en lo fiscal, que es como lo que están haciendo, y con un proceso de regulación y proceso de inversión en muchos sectores, al final del día te va a funcionar. Mira, me dice acá, Juan, no hace falta dólar a 1.600 para aumento de combustible, vienen subiendo desde octubre toda la semana. No, bueno, vienen subiendo a full después de la elección porque el dólar se fue el año pasado de 1.100 a casi 1.500 y efectivamente hubo un aumento de combustible, fue parte de la aceleración inflacionaria el aumento de combustibles después de la elección, ¿no? Con aumento en algunos meses de 8% de la nafta, en un mes, ¿no? Muy, muy relevante. La última, Martín, para Marcos Buscaglia, siempre muy interesante escucharlo. Sí, Marcos, ¿vos creés que es relevante para la marcha del plan del gobierno que Argentina sea reclasificado al índice de emergentes de MSCI? No, creo que es marginal. Me parece que más importante es, ya lo vimos con Macri, fuimos, volvimos, me parece que es marginal. Yo creo que lo más importante me parece a mí es poder mostrar acceso al mercado internacional de deuda y que te vaya mejorando la clasificación. Me parece más importante la clasificación crediticia de las calificadoras de riesgo, ¿no? Que pases a ser un B, un crédito B y no un crédito C como somos ahora. Eso me parece más importante que lo del MSCI. Lo del MSCI, digamos, te suma algo porque te va a subir la bolsa, pero no sé si va a tener la ramificación a la economía real. Me parece más limitada, tío, la verdad. No deja de ser un buen evento. Pero bueno, eso no se te va a dar hasta que no saquen los controles de capitales, ¿no? ¿Y cuál crees que es la fecha límite para esperar efectivamente la baja del riesgo país que te permita acceder a los mercados? ¿Tienen tiempo? Porque se viene ahora la cosecha gruesa, va a haber mucha oferta de dólares. En ese periodo tendría que ser entre abril y junio que tendría que darse de alguna manera el evento que para bien o para mal, si no ocurre, le permita destrabar esta situación
Claramente porque principio de julio tenés el otro pago de cupón, me parece, ¿no? Entonces tenés que juntar 4.200 millones de dólares y yo creo que el mercado quiere ver, sí, el Banco Central está comprando dólares, muy lindo, pero quiere ver que esos dólares no se usen para pagar deuda, quiere ver que acumule neto y yo creo que el Fondo Monetario, que me da la impresión de que el Fondo Monetario también va a querer eso, el Fondo Monetario quiere que la Argentina suba sus reservas netas. Entonces, que es lo que estaba en el programa y lo que, no sé, me imagino yo que están para el nuevo programa están negociando. Entonces vos, para que suban las reservas netas, el Banco Central tiene que comprar y no se las tiene que vender al Tesoro por la otra ventanilla para pagar deuda. Entonces, Es lo que dijo el propio equipo económico, sí. Y para eso necesitas emitir deuda. Entonces, sí, entonces yo creo que la ventana es básicamente el próximo pago de cupón, que es a principios de julio. Marcos, gracias por sumarte como siempre al stream de Ahora Play, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Chau, chau. muy amable. Saludos, chau. Bueno, Martín, a ver, ¿querés que veamos? Ya sumamos al próximo invitado, pero a ver, me sacan ahí el graph que no sé dónde está. Acá está. Pero, ¿qué querés sumar, digamos, de lo que estás viendo en este momento? No sé, ¿querías decir algo sobre tema IPF? Bueno, ahí creo que hay un tuit de Horacio Marín, puede ser. No sé A si ver. hablando del resultado de IPF. No lo vi, pero lo pongo. O no, pará, me parece que no fue Horacio Marín. ¿Quién fue? Sí, Anne. No, Horacio Marín no. No. Sí. Ayer hubo una noticia, pero no era para IPF, sino para el argentino, pero más o menos desapercibida, que la administración Trump se sumaba con una presentación ante la jueza Pesca en Nueva York, bueno, reclamando que no avance en las medidas de embargos o cosas que están pidiendo los litigantes contra el Estado argentino por el juicio. Así es, eso. Ahí te lo mando. Claro, exactamente. Eso lo publicó el canciller Kirchner. Pero bueno, nada, mencionar porque, qué sé yo, de alguna manera es el emblema del gobierno y la pregunta es, bueno, presentó balance y algunos dijeron está bárbaro el balance, la operatoria hizo toda la reconversión para que ya tenga el 80% de operación en vaca muerta, pero dio 700 millones de dólares de negativo de ganancias netas, ¿no? Sí, bueno, sacó un comunicado, ¿no? El día de ayer que se titula que es el mejor resultado, el mejor balance que tuvo YPF hasta ahora, o por lo menos de los últimos 10 años, el EBITDA más alto de los últimos 10 años, literalmente, ¿no? Alcanzó 5.000 millones de EBITDA. EBITDA son ganancias antes de intereses, antes de pago de impuestos, intereses, amortizaciones. El más alto de los últimos 10 años, o sea, 5.000 millones de dólares, con el foco puesto en vaca muerta. Tuvo inversiones que alcanzaron 4.477 millones de dólares y el 72% de esas inversiones fueron en el no convencional de vaca muerta, ¿no? Subió la producción de barriles hasta 165.000 barriles diarios, lo cual es un crecimiento de 35% más que el año anterior. De hecho, en diciembre del 2025 tuvo una producción de 204.000 al día, que es un 43% más que el diciembre del 2024, ¿no? O sea, viene creciendo muchísimo. De hecho, redujo el costo unitario, de extracción un 44%. Ya en el cuarto trimestre del año pasado. O sea, la verdad que los números son muy buenos de YPF. Pero bueno, hoy cae la acción contagiada por el contexto internacional, o sea, por drivers que superan los drivers micro de la empresa o del sector. No es particularmente con YPF. No, de hecho el Merval hoy cierra el mes de la peor forma, ¿no? Hoy cae 4% y acumula una caída del 16% en el mes de febrero. Sí, hoy está cayendo casi 5% YPF. Sí. En dólares, ¿no? Sí. Obviamente. Pero bueno,
A ver, esto es lo que generó, y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el mercado laboral, con el empleo, pero esto es lo que generó mucho ruido a nivel internacional, está dando vuelta por todos lados, que es el CEO de Anthropic, la empresa de desarrollo de inteligencia artificial que tiene Claude, que salió a decir esto. A ver si podemos... is how fast it's making progress. 2 years ago, it was at the level of a smart high school student. Now it's probably at the level of a smart college student and reaching beyond that. And on one hand, I think there's a number of very positive things that are going to happen. I used to be a biologist. I think AI has exactly the kind of skills that are needed to cure important diseases like cancer and Alzheimer's, to provide cheaper energy, many positive things. But exactly those same kind of skills, things like summarizing a document, brainstorming, putting together a financial report, makes me worry a lot that entry-level jobs in areas like finance, consulting, tech, many other areas like that, entry-level white-collar work, I worry that those things are going to be first augmented, but before long replaced by AI systems, and that we may indeed. It's hard to predict the future, but we may indeed have a serious employment crisis on our hands as the pipeline for these early stage white collar work starts to contract and dry up. What's the timeline here? Yes, so it's very hard to predict these things given how fast given how fast AI is making progress. But I would not be surprised if somewhere between 1 and 5 years we started to see big effects here. I've heard a number of people talk about this in private. AI CEOs talk about this in private. CEOs of other companies talk about this in private. And I really felt that the message that this is happening hasn't been getting out to ordinary people, hasn't been getting out to our legislators, our Congress people either. And so I felt I needed to speak up on the record. I do think that this is something we can prevent this. But we need to act now. I don't think we can stop the AI bus. There are 6 or 7 companies just in the U.S. working in this area. I just run one of them. Even if our company stopped doing what it was doing today, all the other companies would continue. Even if all 6 companies started, then China would beat us. I think that's a big and important threat. So we can't stop the bus, but I do think we may have an opportunity to steer it. Yeah. And I think we need to get Congress people, legislators, the public to think about this now. One of the first steps we're taking is just measuring the effects. Anthropic has put out something that we call our economic index. And using the economic index, we try and track the rate at which these things are happening. At some point we have to go beyond measuring this to actually taking action, to trying to build our AI systems in a way that augments rather than replaces. But that won't be a long-term solution either. We need to think about what the government is going to do. And there's a wide range of actions that the government could take. And it's not my place to decide which of those are correct. But I think the first step is people need to think about this and start taking it very seriously. Yeah, and you're talking about AI possibly wiping out all entry-level white-collar jobs and spiking unemployment to 10 to 20%. So dive into the mitigation of this a little bit more. How could we mitigate the worst possible scenario here? Yeah, so it's hard to know the exact numbers. I mean, I don't have a crystal ball. I can't predict the future. But what I will say is I think what AI can do, there have been these technological changes in the past, but I think what's different about AI is it's broader, it's deeper, and it's moving faster than previous such technologies. And so in terms of mitigations, I think one is just educating people in order to use AI. There will always be people who are using AI, and helping our workers to adapt faster, I think is an important move. A second move is that we may want government to kind of find a way to level the economic playing field. And this may be a controversial proposal, but something like taxing AI companies like us, we may need to get. It's a very interesting message coming from you, who runs an AI company. But you're doing a public service announcement for all of us in terms of this future concern. Dario, thank you so much for joining us. I'm Steve Doocy. I'm Brian. Bueno, ojo porque lo que plantea este tipo lo está planteando como una alerta, está diciendo
traten de mitigar esto porque de 1 a 5 años se quedan todos sin empleo. Y lo está diciendo el CEO de Anthropic. Acá creo que lo dijo más cortito. Half of all entry-level white-collar jobs and spike unemployment to 10 to 20% in the next 1 to 5 years. Yes, that's shocking. That is the future we could see if we don't become aware of this problem now. Half of all entry-level white-collar jobs. Well, if we look at entry-level consultants, lawyers, financial professionals, many of kind of the white-collar service industries, a lot of what they do, AI models are already quite good at, and without intervention. It's hard to imagine that there won't be some significant job impact there, and my worry is that it'll be broad and it'll be faster than what we've seen with previous technology. Bueno, ahí está, mira, le voy a sumar a Federico Pastrana. Federico, gracias por sumarte al stream de Ahora Play, como siempre, un gusto. Federico, bueno, me gustaría, empecemos por acá. Ahí vi los informes de la consultora sobre el mercado laboral argentino. Tal vez esto obviamente no se vincula, por lo menos en la foto grande, lo que está pasando en la Argentina, pero la verdad que es impactante, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, y más allá del mercado financiero. Ojo que acá hay un problema grande y que ya lo estamos viendo en muchas compañías por el reemplazo de trabajos muy calificados por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, a mí me parece que lo primero que voy a decir es que están los white collar y los blue collar. Bueno, yo me puse la camisa blanca, así que por ahora, por lo que estoy diciendo la intervención anterior, vemos acá. Para un segundito, porque tengo un problema de audio, ¿no? Porque estás muy lejos ahí del mic, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí estás mejor, sí, pero si te puedes acercar. No, básicamente a mí me parece que la cuestión del avance tecnológico está claro que es rapidísimo, está claro que el avance pareciera bastante más rápido que otros. Me parece que en Argentina también nos pega en un mercado muy fragmentado, ¿sí? Es decir, que se suma sobre esas tendencias muy complicadas y en el marco de una reconversión productiva. O sea, básicamente lo que estamos viendo en los últimos meses es un mercado laboral que, además de que tiene un estancamiento económico en términos generales, es decir, que la economía no le gusta, y también eso hace que el empleo formal esté cayendo ya hace 6 meses. Pero para que tengo un problema, ¿no? Para escucharte, Martín, ¿vos escuchás bien? Se a ver escucha si se un puede poquito mejor que antes, pero igual se está escuchando, es difícil la Sí, entender. si te podés acercar un poco a la compu, no sé si tenés una compu ahí. Al mic de la compu, ¿viste? Para poder, porque si no se te escucha medio lejos. A ver si voy ahí está. Sí, acércate un poquito más a la compu, al mic, para poder escucharte. A ver. No, ahí estás muteado, pero si te acercás ahí a la... Ahí va mejor. Ahí está, ahí te escucho mejor, sí. Está mejor, perfecto. 10 puntos. Sí. No, lo que digo es que estos cambios tecnológicos repentinos muy rápidos que hay a nivel mundial y que lleva a estas frases muy fuertes que en realidad son alertas, ¿no? De pasar el desempleo del 10 al 20%. Está claro que son tendencias que se ven en el mundo y que impactan en Argentina, que sin lugar a dudas van a impactar en Argentina y están impactando rápido, sobre todo en esos servicios relativamente calificados, ¿no? Que es lo que decía, y por eso hacía el chiste inicialmente de los cuellos blancos y los cuellos azul, que yo por suerte si bien soy cuello blanco, me puse un cuello azul hoy. Así que parece un café, pero en realidad somos todos los cuellos blancos, los principales afectados por el avance tecnológico. En Argentina se da en un contexto muy particular, ¿sí? Hoy estamos en un contexto en donde el empleo formal cae hace 6 meses, ¿sí? Consistentemente. Los salarios también vienen cayendo, es decir, hay un deterioro del sector formal muy claro, hay un deterioro de los sectores medios, y eso también es claro, y no es por el cambio tecnológico, sino que estamos en el marco de una economía que está estancada y al mismo tiempo tiene un proceso de reconversión productiva en donde, luego de todos esos meses en donde hay estancamiento económico, se ven con claridad los cierres de empresas, suspensiones, etcétera, etcétera. Es decir, la Argentina es pura, si se quiere, es pura macro local lo que está pasando con
con el programa económico local, con el programa de estabilización que está llevando adelante el gobierno? A mí me da la sensación de que mayormente son los efectos del programa. Eso no quiere decir que, obviamente, que el impacto del cambio tecnológico es muy rápido y que va a afectar a muchas posiciones, ¿sí? A todo esto hay que sumar, obviamente, el empleo de plataformas. Es clarísimo que el empleo de plataforma te está afectando la dinámica del mercado laboral en términos de los empleos refugios, el contrapropismo, mismo los asalariados no registrados, que hacen que los números de desempleo no sean tan altos, pero que en realidad están relacionados con una especie de desempleo encubierto, en donde las personas logran recibir algunos recursos trabajando muchas horas con un salario mucho menor en el contrapropismo, ¿no? Que es algo que en realidad parece novedoso, pero en realidad es algo que uno lo lee en la literatura de hace muchos años en los países latinoamericanos. Claro, es una precarización del mercado laboral local. Este es el último informe de ustedes en base a datos del CIPA, ¿no? Sí, correcto. Esos son en base a los datos del CIPA. Sí, de pérdida de... el gráfico ese de barras a mí me parece muy claro. A ver. Fíjate cómo la barra azul es la industria, ¿sí? La industria viene con un proceso de deterioro laboral, son barras que están todo el tiempo para abajo, ¿sí? La industria siempre da para abajo, pero lo que no pasaba antes de junio del 2025 es que no caían todos los sectores. Ahora están cayendo prácticamente todos los sectores, y fíjate que la caída es ininterrumpida, no es que hay algunos meses que cae y otro que sube, sino que la caída es ininterrumpida. Estos son datos mensuales desestacionalizados oficiales, ¿sí? La barra que se ve negra es la de la industria, ¿no? Sí, la azul oscura, sí, la negra. Sí. Exactamente, la negra, esa es la industria que nunca viene achicando personal desde marzo de 2025. Sí. Había algunos que venían un poquito para arriba, pero desde junio están prácticamente todos para abajo. Por eso cuando aparecen todas las noticias, Maxi, de mirá, hay cierre de empresas o la aceleración de los despidos, la verdad que es algo que es esperable cuando uno ve los números del deterioro del mercado de trabajo, ¿no? Y el tema de la relocalización, digamos, de crecimiento de empleo, ¿hay forma de medirlo en Uber, en Rappi, en las apps, en, qué sé yo, Cuentapropismo? Bueno, crecieron 140.000 monotributos, ¿no? Lo que te muestra también el CIPA, ¿no? 140.000 monotributistas. ¿Eso es el que está en Rappi o en Uber, o el que se puso un quit importador y está importando con el puerta a puerta y comercializa de la casa, ¿no? Claro, exactamente. Lo que digo es que el avance tecnológico permitió que rápidamente, y eso es mundial, uno escucha la discusión brasilera de la misma. En Brasil está pasando exactamente el mismo proceso. Imagínate, en Brasil hay mucho más informalidad que en Argentina históricamente, mucho más desigualdad, y ves el proceso parecido. Los tipos te dicen, mirá, la gente no va al desempleo. O sea, si rápidamente vos podés, o si tenés algo de capital, es decir, una moto, un auto, te pones a manejar y repartís o llevas gente, o te pones a vender cosas, así como antes eran las changas o los vendedores ambulantes, ahora se hace desde las casas, ¿sí? Entonces ese proceso está claro que está habilitado por el cambio tecnológico. Ahora, en términos más generales, es similar a lo que pasaba antes. ¿En qué sentido? ¿Similar en qué sentido? En que los ingresos son menores, ¿sí? Que efectivamente el asalariado formal, tradicional, en blanco, con ciertos derechos, y cobra más. Siempre cobra más. Son ingresos mayores acá en Brasil, en Costa Rica, en donde sea. ¿Sí? Con lo cual, ahí hay un tema. El otro tema es, mirá, el volumen del mercado informal. Efectivamente, al principio, vos por ahí te echan de tu trabajo formal en el sector privado o en el sector público y te pones a manejar Uber. Claro, cuando hay poca oferta de Uber y vos conseguís, laburando 10 horas, el sueldo similar al que tenías antes. Ahora, cuando ese proceso se acumula, por eso es importante ver la dinámica, ya la cosa cambia, ¿sí? Porque justamente el salario en el sector informal se define por oferta y demanda. Si hay más Uber y la misma cantidad de demanda, y va a bajar el salario del Uber, y ni hablar si vos ves un deterioro de la masa salarial en general. Si la economía no crece, no hay demanda de Uber, y mirá, cae la demanda, sube la oferta, el precio cae, o sea, el salario en términos de lo que van a cobrar ese empleo refugio va a ser peor, y esa es una de justamente las características que tienen este tipo de programas.
Bueno, mirá, si vos no das vuelta la curva de empleo formal, y mirá, al principio pareciera que no pasa nada, y después empieza a haber el quilombo más grande. Sabes que no uso Uber, ando mucho en auto, ¿no? Salvo cuando se rompe el auto. Pero afuera sí, es espectacular. Afuera también hay una oferta impresionante, ¿no? Te llega a los 2 minutos, estás en cualquiera de, no sé, las ciudades europeas, a todos lados. Pero el otro día contaba acá Claudio Slotnick, Serrucho, que claro, él se estaba tomando Uber y ahora están con una promoción que si vos haces menos de 40 cuadras en el Uber te cobran un flat tariff de 1.200 pesos, creo, 1.200 pesos, dijo, una cosa así, prácticamente la bajada de bandera de un taxi, ¿no? Claro. Y claro, yo la última vez que, no sé, hace unos meses que me había tomado un Uber, no me acuerdo si era un venezolano, el muchacho joven, y me explicaba que no, que acá había un exceso de oferta porque veía que los precios iban cada vez más abajo y realmente salía cada vez más barato. Pero claro, se nota que Uber, la aplicación, está queriendo sostener ante semejante oferta de choferes de autos, encontrar formas de alguna manera de sostener la demanda, ¿no? Sí, o de incrementar la demanda. Ojo que también hay otro efecto que a mí me da la sensación de que ese salario refugio, ¿sí?, al caer, perjudica la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque muchos de los que están en esas plataformas buscando ese refugio son o jubilados que se pusieron a laburar, ¿sí?, en Uber porque no les alcanza la jubilación. O sea, vos cuando te tomás un Uber, ves gente grande, ¿sí? Ves gente grande. Manejando, y bueno, efectivamente tienen su auto, entonces salen a complementar ingresos con la jubilación más el Uber, y ahí llegan a fin de mes, o llegan justo a fin de mes, pero llegan. Y después extranjeros, ¿sí? Extranjeros o jóvenes. El otro día me tomé un Uber justamente, y en el receso de su salario de comercio, sale a manejar Uber, ¿sí? En el receso y antes de entrar al comercio. Entonces, claro, con eso también complementan los ingresos. La estadística se llama pluriempleo, Maxi. No es, o sea, es el efecto de que de gente que es despedida del salario formal o que no consigue salario formal porque la tasa de contrataciones está por el piso, ¿sí?, está en precios históricos, y también de la crisis de ingresos. Es decir, que los salarios de los jubilados y de los trabajadores están muy bajos, y eso hace que tengas que trabajar más horas y que tengas que conseguir otro laburo, como la tecnología te lo permite, conseguir rápido otro laburo y te pones a laburar de eso. ¿Sí? Entonces, tenés esa configuración en donde la gente tiene que trabajar más horas, en donde en general hay más pluriempleo, y hasta que no se genere más empleo formal y no suban los salarios, eso va a profundizarse. El paso de los meses va a hacer que ese proceso sea más profundo y probablemente más desigualitario. Martín, ¿querés hacer una? Sí, Federico, ¿estamos observando de alguna manera la migración de empleo desde las áreas, digamos, suburbanas de las grandes urbes hacia los sectores donde están las industrias que vemos en el EMAE que florecen? ¿Hay algo de ese fenómeno? Sí, pero es muy, muy chiquito. Es muy chiquito. Sí, efectivamente, cuando vos ves la distribución territorial del CIPA, ¿sí?, una de las pocas, hay muy, muy poquitas provincias que crecen. Neuquén es la que crece, ¿sí? De hecho, cuando vas a Neuquén, justo yo hace menos de un mes estuve en Neuquén, efectivamente vos ves que, esperá, esto es más caro, ¿sí? Es como que hay más ingresos en esa provincia y efectivamente está aumentando el empleo formal. Y tenés, claro, un dinamismo en ciertas provincias, pero cuando vos ves el agregado, efectivamente, si no, nos darían los números que dan, ¿no? O sea, vos ves ese proceso de migración, pero ese proceso de migración es muy chiquito, ¿sí?, está muy contenido, y básicamente lo que nos dice es, Argentina no puede vivir ¿de qué? De la minería, del agro y del petróleo, porque genera muy poco empleo, porque no genera la cantidad de empleo necesarios como un país de la cantidad de población que tenemos en Argentina. Si viviéramos en otro país con menos población, la discusión sería distinta, pero en este país eso no funciona. No, creo que el gobierno plantea la expansión de los servicios, ¿no? El tema es qué servicio. Obviamente que economía de conocimiento sería Argentina un candidatazo para eso. Tengo entendido que en Uruguay ha habido un gran desarrollo ahí de economía del conocimiento y que Argentina, por lo menos en los datos de exportación, estaba bastante rezagado frente a Uruguay, que es un país
que es una 15ª parte de la población, ¿no? Pero claro, está por verse. Y hace 6 meses que el empleo en servicios está cayendo. No claro, sí. Entonces, ¿qué está diciendo eso? No, y además ves expansión, por ejemplo, del sector financiero y te cae el empleo porque los bancos están, ahí sí que hay cambio tecnológico total, están cerrando sucursales por todos lados. En los 90, la verdad que Telefónica, Telecom eran a full, grandes empleadores, ¿no? Pero hoy... La economía crecía al 10%, Maxi. Sí. Si la economía creciera el 10%, la discusión sería otra, porque efectivamente aparecería esto de la reconversión que genera empleo. Pero ojo que hay un cambio muy importante tecnológico en los servicios. Sí, claro. Todo lo que eran grandes empleadores, lo que se viene en los supermercados. Sí. De hecho, en el supermercado pasa. Está echando gente Mercado Libre por todo el tema, bueno, más allá de las cuestiones del mercado local, en todos lados, ¿no? Amazon, digamos, los que eran los grandes empleadores. Y esto que estamos hablando de inteligencia artificial respecto a lo que va a suceder o que va a acelerar en bancos, en empresas, en los típicos... A mí me parece una cosa ahí que también está vinculado con la reforma laboral, ¿no? Y el enfoque del gobierno. O sea, la verdad que esto de pensar que el cambio tecnológico es neutro y viene y hay que dejar que fluya y es lo mismo que hace cualquier país, no es así. No es así. De hecho, en los convenios colectivos de trabajo hay un montón de cláusulas y se puede adaptar muchísimo la rama de actividad y el convenio a ese cambio tecnológico. Ahora, el Estado está corrido de eso, ¿sí? Y lo único que dice es que caiga la ultraactividad y que fíjense qué hacen. Y decir, no, pero al revés, debería ponerse el Estado a la cabeza y decir, vamos a reformar los convenios, porque efectivamente hay que adaptar a todo esto. ¿Cómo vamos a adaptar todo este cambio tecnológico a las nuevas reglas, a la modernización laboral? Dale, hagámoslo. Y la verdad que no ves a nadie haciendo eso. Y todo es, listo, que venga, que va a ser bueno. Y vos decís, no, pará, que hay un montón de alertas en muchos lados, y que efectivamente después vos ves que los que negocian, de hecho, por ejemplo, en el subte hubo un cambio tecnológico enorme. Maxi, vos pagás con un telefonito. ¿Y a dónde está la caída del empleo en el subte? ¿La viste? No la viste. Entonces, ¿qué es eso? Eso es, mirá, hay negociación, hay ámbitos, hay formas, veamos cómo. Hay un montón de cosas para hacer y la verdad que uno ahí ve a Argentina muy, muy retrasada en una discusión de hace 100 años. En Europa ya no hay prácticamente cajeros en los supermercados. Lo cual para la gente más grande como nosotros es un engorro total. Pero no hay cajeros en los supermercados. Directamente. En el subte tampoco te cobran. Uno creía antes que no te cobren en el subte iba a generar un desempleo enorme en todas las personas que trabajan en el subte. ¿Y no pasó? Entonces, vos me decís, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hay un ámbito de negociación en que los tipos dicen, bueno, pará, negociemos y veamos a ver cómo nos adaptamos. ¿Va a venir esto? Va a venir. Mirá, ¿viene? Sí, viene la sube, ¿eh? Mirá que viene la sube, viene el pago. Bueno, ¿qué hacemos? Estos tipos que cobran. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, por ahí vigilan que no hay molinete, ¿entendés que no son los molinetes? O trabajan de noche, o trabajan y hacen otras cosas, entonces se amplían los salarios, cambia. Hay millones de cosas para hacer, se puede hacer todo. Lo que pasa es que uno ve que el Estado está mirando al costado y dice que bueno, que pase, y vemos. Y en el medio tenés esta crisis de empleo y de salarios que la verdad que es asustadora, porque cada dato que sale es peor. Los salarios caen hace 4 meses, el empleo cae hace 6 y las jubilaciones hace 7. Y la verdad, ¿cómo no vas a esperar que la reconversión productiva sea muy dañina y muy complicada? Y la verdad que está siendo muy complicado. En este contexto macro, sí. Federico, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Como siempre, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Martín, cerramos, es muy interesante esto. Mira, lo vamos a hacer el lunes. Me pasaron ahí un listado. Claro, ¿cómo se llama? Jack Dorsey, el ex fundador de... El fundador de Twitter, sí. Claro, la noticia que despidió 4.000 personas de su plantel de 10.000, el 40% de la empresa actual que tiene, ¿no? La tecnológica, vos decís que es un sistema de pagos. Pero después Amazon anunció 30.000, Microsoft 15.000, no en el mundo, ¿no? Voy por HP 6.000, bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema importante, sobre todo en los sectores de tecnología, ¿no? El comercio. Yo te digo, más allá
la coyuntura, de la macro, digamos, del mercado que fue para abajo, que la competencia de Temu, de Shein o lo que sea, era cada vez menos comercio minorista al público, en la calle, ¿no? Porque, o los que están tienen menos venta porque es vía comercio e-commerce. Pero los que son dadores de empleo eran los grandes generadores de empleo, que eran Mercado Libre, y está ajustando. Y más allá de la coyuntura, también tiene que ver que en logística reducen muchísimo el personal. Y también reducen personal en todas las áreas. En todas las áreas. ¿No? Porque es reemplazado por la tecnología, por la inteligencia artificial, por el algoritmo en las áreas administrativas, bueno, en todas las áreas. Y además, bueno, es cierto, también se exponen a una competencia cada vez mayor. Martín, ¿querés decir cómo cierra el mercado? Y ya llega Claudio Jacqueline con ahora en que en los últimos minutos cayó el tipo de cambio 0,8%, está por cerrar el día, por debajo de los 1.400, en 1.397. Ah, mira. Así que sí, esta escalada que tuvo los últimos 3 días, bueno, parece que encuentra su fin hoy, bajando 0,8%, se vuelve a poner abajo de 1.400. Así que bastante volatilidad para esta semana en el tipo de cambio. Hay que ver qué estaba pasando en la región. Al final no lo mostré, pero Amílcar me había mandado el gráfico que copió bastante bien a la región el tipo de cambio y en la Argentina en este inicio de año, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas que habíamos contado? Está bajando el dólar en toda la región y es lo mismo que había pasado. Los últimos días también subió en la región. Entonces, decía Amílcar, paremos con el ombliguismo, ¿no? Sino que está copiando bastante lo que está pasando en la región, el tipo de cambio, ¿no? Fíjate. Ahí está la apreciación y ahora, en los últimos días, la depreciación de las monedas en Latinoamérica. Fíjense, base 100 es enero, 28 de diciembre de 2025, es decir, inicio de este año. Todas las monedas en general para abajo y en los últimos días todas las monedas para abajo. Todas las monedas apreciándose frente al dólar, es decir, esa línea para abajo que se están apreciando frente al dólar y hacia arriba es que se están depreciando frente al dólar, ¿no? Que está subiendo el dólar. Pero bueno. ¿Y algo más, Martín? No, bueno, cierra el mes con un aumento del 70 puntos básico del riesgo país, explicado especialmente por caídas de los bonos 35, 38 y 41. No así el 46 se quedó estable, el 29 y el 30 subieron un poquito. El Merval cayó 16% en el mes, muy malo. Termina siendo un mes muy, muy malo para las acciones, un poquito malo para los bonos en dólares, pero muy positivo para el peso, para la moneda nacional y para los rendimientos de tasa en pesos también, ¿no? Con un dólar que ha caído y con una tasa que uno ha podido devengar hasta casi un 3%. Así que no es todo negativo en el mes, pero claramente donde vemos lo peor es en las acciones, ¿no? O sea, en el mes el dólar cayó un 2,5% más o menos, ¿no? Entre las idas y vueltas que hubo. Y vos tuviste un 3% de rendimiento, ponerle en la tasa de más corto plazo, y con una caída de 2% del dólar. Así que el rendimiento en dólares de las inversiones en pesos han sido muy buenos en el mes de febrero. Sí, el carry trade funcionó y las acciones y los bonos argentinos para abajo, sí. Sí, pero igual los bonos, digamos, el que más cayó 2% también en el mes. Nada grave, pero sí, las acciones ahí es donde estamos más flojos. Bien, Martín, gracias. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Dale, buen fin de para gracias. Todos. Ya llega Claudio Jacqueline al stream de Ahora Play. Va a estar con Jorge Fontevecchia, así que una nota interesante, una charla interesante
Claudio Jacqueline con Julie Maglietti y con Jorge Fontevecchia. Así que nos quedamos ahí enganchados. Conectan abajo en el link de el stream y si no lo tienen fijado en el chat. Nos reencontramos la próxima. El fin de semana, ojo que hacemos un programa especial. Vamos a estar a full a partir de las 9:30 o las 9 de la noche con el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones ordinarias. Así que los esperamos a estar con todo el equipo de Ahora Play el domingo a la noche. Así que ya va a estar programado el vivo en las próximas horas. Activan ahí la campanita, los recordatorios. Se suscriben al canal, le dan like y se conectan el domingo a la noche. Nos reencontramos en la próxima. Quédense con Claudio Jacqueline y Julie Maglietti. Chau, pásenla bien. Gracias.